Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, te ve y te toca, te ve y te toca. Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, te ve y te toca. Amigas y amigos de Mario Fernando Piano, bienvenidos a este programa de opinión, el más antiguo de la televisión colombiana. Llevamos, ya perdido la cuenta, 18 años, qué sé yo, y ya vamos para la entrevista número 1000, siempre llevando personajes, siempre llevando figuras, siempre llevando cosas positivas y agradables, desde la política, desde la ciencia, desde las artes, del gobierno, etcétera, etcétera. Hoy tenemos como invitado a Danis Rentería. Danis es un candidato a la alcaldía de Cali, a quien saludamos con mucho gusto y con mucho placer de estar aquí con usted. Gracias, Mario Fernando. Buenas tardes. Bueno, Danis, ¿usted cuánto mide? 1,96. 1,96. Sí, señor. ¿Es verdad aquello que desde los montes se contempla mejor los valles? Siempre. Esa es una ventaja, gracias a Dios, que tenemos las personas que somos un poquito más altos que otros. Danis, me gustó mucho una entrevista que le hicieron el día pasado, que nosotros la reforzamos en el programa Oye Cali. Y me llamó la atención que usted es uno de los 43 hijos de don Isaac Rentería, su padre, ¿sí? Señor. Y que además de ser uno de los 43 hijos, usted logró salir del pueblo donde usted vivía para estudiar gracias a un sorteo que se ganó. Cuéntenos en dónde nació, por qué su padre tuvo tantos hijos, cuántos de esos hijos viven y cómo fue esa anécdota cuando usted pudo llegar a Quibdó. Sí, señor. Hoy vivos somos 27. Sí, ya muchos han fallecido, especialmente mis hermanos mayores. Mi papá tuvo 4 esposas. Con mi mamá, hijos de padre y madre, fuimos 12, 10 varones y 2 mujeres. Nací en esa inmensa selva del Pacífico, Mario Fernando, específicamente en el Chocó, en un río que se llama Bebará. A la edad de 9 años, cuando... Allí había un caserío, un pueblo, ¿qué era? Una vereda. ¿Una vereda de cuántos habitantes? Una vereda de 100, 120 habitantes. ¿Ha vuelto por allá? Sí, señor. Hace unos 3 años, más o menos, cuando se desmovilizó la FARC, tuve la oportunidad de regresar, pero antes la FARC me había declarado objetivo militar y no podía ir allá a la vereda donde había nacido y donde están los restos de mis ancestros y de mi papá y de mi mamá. Muy bien. 9 años tenía, ¿y qué pasó? Allá en la vereda solo había hasta 4º de primaria y había que salir hasta Quibdó, si era donde estaban los colegios. Allá no había colegio, entonces eran 3 horas saliendo desde la vereda La Peña hasta arriba Atrato, y de la desembocadura del río Bebará al Atrato hasta Quibdó 6 horas más, o sea 9 horas por río, porque el único medio de transporte allá es fluvial. Allá no hay carreteras, no hay aeropuerto, la única vía de comunicación es fluvial. Entonces, 2 hermanos y yo terminamos la primaria al mismo tiempo, o el 4º de primaria, y mi papá no tenía plata para mandarnos a estudiar a los 3 hasta Quibdó, y decidió hacer una rifa, y yo me gané la rifa y me mandaron a estudiar a Quibdó. Y déjeme decirle que para mí fue muy duro, fue un choque tremendamente fuerte, porque yo nunca había visto un carro, nunca había visto un televisor, nunca había visto una bicicleta, y para mí Quibdó era el último rincón del mundo, porque pues yo me sorprendí mucho al ver tanta gente, ver carros. Era un Nueva York. Era un Nueva York, y eso pues que ahora uno dice, pues Quibdó es una cosita de nada, porque realmente no es pues la gran metrópoli, no es la gran ciudad, pero para mí en esa oportunidad era el último rincón del mundo, porque pues nunca había tenido la oportunidad
hasta los 9 años de salir de la vereda y ir hasta Quibdó, que es la capital del Chocó. Allí termina la primaria. Ahí termino la primaria en la escuela para varones Camilo Torre, me acuerdo tanto. Una escuela pública. Una escuela pública. Sí. Y allí hace también el bachillerato. Y ahí termino el cuarto y el quinto, hasta pasar a sexto, y luego paso al colegio, un colegio muy famoso en Quibdó, también público, que se llamaba Santa Coloma. ¿Buen estudiante usted? Me esforzaba mucho, Mario Fernando, mucho. Yo siempre, desde pequeño, siempre he sido muy disciplinado, y tal vez eso ha sido lo que me ha llevado a dar algunos pasos en mi vida, la disciplina, pero pues tampoco era ni de los últimos ni de los primeros. Pero sí. Y termina el bachillerato allí. Y termino en Quibdó, sí señor, y tenía 3 opciones, un joven en el Chocó en esa época que terminaba el bachillerato. Lo primero era el orgullo de la familia. Yo fui el primer bachiller de la familia, Mario Fernando, de esa familia de 43 hermanos, y hoy con más de 184 sobrinos. Entonces habían 3 opciones: o me volvía a ser maestro en la escuela donde había hecho hasta el cuarto de primaria, o me iba para el ejército, o me iba para la policía. Y una vez en una batida, yo estaba en cine, en el único cine que tenía Quibdó, un domingo, y preciso ese día entró una patrulla del ejército y prendieron luces y acá libreta, y los que no tenían el camión, y en esa batida caí yo. Oye, lo montaron en el camión. ¿Usted era, cuántos años tenía? Yo apenas acaba de cumplir los 16 años. Dios mío. Al cuartel, como decían antes. Pues no había batallón, había un distrito militar en Quibdó. Y me llevaron para el distrito y entonces dijeron, ¿quiénes son bachilleres? ¿Quiénes no? Y yo, como acababa de terminar, entonces el teniente comandante de ese distrito dijo, bueno, pero usted debería irse para la escuela de suboficiales, y empezó a contarnos qué era el ejército y la escuela de suboficiales. Y a mí me gustó y salí clasificado para ir a la escuela de suboficiales del ejército que queda en Melgar. ¿Y allá qué estudió? Uno entra a la escuela como alumno, allá se estudia un año para salir como suboficial del ejército. Yo estuve el año entero estuve en la escuela. Yo no tuve la oportunidad de salir a ninguna parte porque mis padres no tenían forma como irme a visitar hasta Melgar. Pues imagínense salir de Bará, llegar a Quibdó, luego a Medellín y luego desplazarse hasta Melgar. Nunca hubiesen llegado. Ni tampoco tenían recursos para mandarme. Entonces yo me sostuve en la escuela y pagaba mi mensualidad lavándole los camuflados a mis compañeros. Y yo me volví famoso. Entonces, no, Rentería, ¿dónde está Rentería? Los camuflados. Rentería tenía una lavandería. Yo tenía una lavandería. En el buen sentido de la palabra. Sí, señor, tenía una lavandería dentro de la escuela. Y cuando llegaban ellos salían los viernes de permiso, salían la mayoría de los alumnos, compañeros míos, y yo me quedaba. Pero hay una cosa importante, Mario Fernando, que para mí, quedarme en la escuela eran los momentos más felices. Y los momentos más felices, como salía tanta gente, los domingos era arroz con pollo. Entonces, como los que estábamos éramos poquitos, para mí el arroz con pollo era un manjar. Entonces aprovechaba para comer con semejante altura. Sí, claro. Y uno en el ejército le da mucha hambre. Yo no sé por qué, pero uno siempre vive hambriado en el ejército. Entonces, y daban tamal tolimense. Entonces yo vivía feliz porque el desayuno era tamal tolimense, y entonces uno repetía desayuno porque sobraba. Y lo mismo pasaba con el almuerzo. Entonces, yo no estuve esa angustia, pues, de decir, estoy triste, me voy a retirar de la escuela. No, para mí la escuela de suboficiales fue mi segunda casa. Allá Dios me enseñó también a tener fortaleza. El juramento de bandera, que es el momento más importante para un militar, cuando van sus padres, ¿sí?, y le dicen al gobierno o al Estado, aquí está mi hijo, aquí se lo entrego. ¿Pudieron ir sus papás a esa ceremonia? No fueron. No fueron, ni al juramento de bandera ni a la entrega de armas, pero yo entendía eso. Y la hermana de un compañero me vio solo. La mamá le entregaba, le colocaba el distintivo a su hijo,
y me vio solo y empezó a llorar y me dijo, ay, usted no tiene quien se lo coloque. Y yo le dije, no, me dijo, yo se lo puedo colocar, claro. Pero se subió en una escalera, pues, para colocarla. Sí, porque era una pelada de Boyacá, de Tunja, y era bajita. Entonces yo me agacé un poco y me colocó la bandera de Colombia. Pero anécdotas como esa, pero pues nunca... ¿Cuánto tiempo estuvo allá? En la escuela estuve 1 año haciendo el curso y salí como cabo segundo de la escuela. Y bueno, ya vamos a interrumpir aquí, vamos a unos mensajes comerciales y ya volvemos con Danis Rentería, candidato a la alcaldía de Cali. Cuando pienses en seguridad, piensa en Fortox, una organización de seguridad de talla mundial que nace con 30 años de experiencia protegiendo los sueños y el futuro de millones de personas. Fortox Security Group, el poder de proteger. Cali sigue convirtiéndose en la ciudad que todos queremos y en Constructora Meléndez nos sentimos orgullosos de contribuir en su progreso. Porque llevamos más de 50 años construyendo proyectos donde se fortalece la amistad, se disfruta la vida y crece el amor. Te invitamos a conocer nuestros proyectos de vivienda, que también son proyectos de progreso e inversión en la ciudad que te enorgullece y a la que siempre quieres regresar. Visítanos en www.constructoramelendez.com. Este es un apasionante tema, es una vida muy apasionante. Y entonces de allí, ¿para dónde se va de Melgar? De Melgar, cuando ya me gradué de cabo segundo, salgo trasladado para la Tagua, Putumayo. Ese es el triángulo amazónico, es frontera con Perú, Brasil y el Ecuador. ¿Qué año? Eso fue en el año 88, ya hace tiempito, sí señor. Sí, y ya después... ¿Qué le tocaba hacer? Cuando uno llega de cabo segundo, lo primero que le toca, le dan una escuadra es un destacamento de soldados para empezarlos a instruir, entrenarlos para la guerra. Y eso, todos los que llegamos, a cada uno nos entregaron nuestros hombres y empezamos el entrenamiento para después de 5 meses de entrenamiento salir a los patrullajes. ¿Y estuvo en batallas usted? Pero sí señor, yo estuve en situaciones muy difíciles. Y además, ¿vio morir compañeros? Bastantes. Además, a mí me hirieron en la pierna en el Caquetá, en la Unión Penella-Caquetá, me pegaron un tiro en la pierna izquierda. Pero no le quedó ninguna secuela. No, gracias a Dios no. El médico en esa oportunidad me dijo que yo tenía un ángel, que no entendía cómo un tiro que atravesaba la pierna y el momento de llegar por donde está la femoral, el tiro no sigue derecho, sino que hace como una curva y después coge su dirección otra vez. No. Sí, señor. ¿Cuánto tiempo allá estuvo en el Putumayo? En el Putumayo estuve por varias ocasiones. En tiempo estuve más de 6 años, porque estuve en lo que es la Amazonía y la Orinoquía. Estuve en el Caquetá, estuve en Arauca, estuve en el Casanare, estuve en el Guaviare. A mí me tocó las marchas campesinas del 93, 94 en el Guaviare, en el Bichada, estuve en el Meta, estuve en el Huila, estuve en Antioquia. Dios santo. Casi toda la geografía, estuve en Boyacá. ¿Y cuándo aterriza en Cali? En Cali aterrizo en 1997. Es decir, 9 años después. 9 años después, sí señor. ¿Y en qué viene a hacer a Cali? Llego trasladado al batallón de policía militar. Lo que llaman la PM. La PM. Estaba mi general Canal, de comandante de la brigada. Jaime Ernesto Canal Albán. 21 cañonazos lo saludan. Así es. Yo lo había conocido a él en otra unidad militar y me aprecia mucho, tengo que decirlo. Y cuando llego a la PM, él me designa para que yo sea el comandante de un pelotón de policía militar aquí. Y mi función era la seguridad de Cali, patrullar todo el casco urbano de la ciudad. ¿Cuánta gente tenían allí en ese pelotón? 36 hombres. 36. Sí, señor, 36 hombres y 3 cabos segundos. Ese era... bajo su mando. Bajo mi mando, sí, señor. ¿Y en ese momento qué grado militar tenía usted? Era sargento ya, del ejército, sí, señor. Ya era sargento y seguí avanzando hasta que llegué al grado de sargento primero. ¿Y cuándo comienza a estudiar universidad?
La universidad empiezo a estudiarla estando aquí. A mí me dan la oportunidad, mi general Canal, de ir al Sinaí. Y yo hablé con él porque quería estudiar. Y que me diera la oportunidad de estudiar. Y efectivamente él me dio la oportunidad. ¿Y en el Sinaí cuánto estuvo? No alcancé a ir. Renuncié a ir al Sinaí por estudiar. Sí, señor. Pues sabiendo que el Sinaí es el premio más grande que puede tener un militar del Ejército de Colombia. Pero ¿Y qué estudió? yo estudié Derecho. Usted es abogado de la Universidad San Buenaventura. San Buenaventura. Muy bien. Señor. Yo estudié de noche. Estudié 6 años en la universidad. Después hice una maestría en la Universidad Javeriana en Derechos Humanos y Cultura de Paz. Siendo militar. No, ya siendo retirado. Usted se retira como sargento segundo. No, sargento primero. Sargento primero. Con 23 años de servicio. Y ya estaba pensionado. Y nace este proyecto político estando dentro del ejército. En mi época de estudiante con unos amigos nace el proyecto político y fue cuando tomé la decisión de retirarme para arrancar con el proyecto político, pero ya estaba pensionado del ejército. Ya, muy bien. ¿Cuándo se vincula usted con las iglesias cristianas? No, yo llevo muchísimos años, Mario Fernando, yo llevo más de 30 años de ser cristiano. Cuando yo salí de Bebará, a Quibdó, frente a la casa, una casita de madera que vivía, había una iglesia cristiana también de madera y todos los domingos habían cultos y siempre yo me asomaba curioso porque había mucha gente y en las puertas de la iglesia habían 2 personas y me llamaban. Yo nunca, ¿Y usted ya era el tote de ese tiempo, pues? ¿Ah? Siempre he sido un poquito más alto. Sí, siempre desde pequeñito me he diferenciado de mis hermanos especialmente. Y un domingo, Mario Fernando, tengo que confesarle, el hambre me llevó a la iglesia. ¿Sí? Yo tenía 12, 13 años tal vez y pasé porque estaban repartiendo un refrigerio en la iglesia, ya había terminado el culto. Y ahí me cogió la pastora y empezó a hablar conmigo y me dijo, no, mire, todos los domingos nosotros repartimos comida y cuando usted tenga hambre, venga y que nosotros con mucho... Y así fue como me fui vinculando a la iglesia, a conocer del Señor y desde esa época no me he salido de ese camino. Bueno, ¿cuál fue su primer cargo público? Mi primer cargo público fue concejal de la ciudad de Cali. De aquí 2012-2015, ese fue mi primer cargo público, porque los 23 años que estuve en el ejército, pues uno tiene cargo dentro de la institución, pero siempre son cargos de mando. ¿Y llegó al consejo por qué movimiento? Yo llegué, mire, yo pedí todos los avales en los partidos y ninguno de los partidos me daba aval. Solo había un partido de comunidades afro que se llamaba El Mío. Y yo toqué la puerta y casi no me dan el aval, pero por la cuestión de afro buscamos la forma y me dieron el aval en esa oportunidad. Pero me dieron el aval como dice, ¿usted quién es? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su capital político? Porque nadie me conocía, ¿cierto? Y me dieron el aval tal vez por rellenar la lista. Pero por rellenar esa lista nosotros conquistamos la curul al Consejo de la Ciudad de Cali. ¿Estuvo también vinculado con la gobernación? No, con la gobernación del Valle no, porque una vez... ¿Con el municipio tampoco? Tampoco, no estuve en la administración, pero sí estuve en el gobierno nacional. Hace poquito estuve desde 2016 al 2018. ¿Y allá qué hacía? Yo era el director de Fomento y Desarrollo Deportivo de Coldeportes, un área espectacular donde se fomentaba el deporte a nivel nacional. Muy bonito el fomento, para mí fue una de las grandes experiencias y de las grandes escuelas administrativas o ejecutivas, fue haber tenido la oportunidad de haber ido al gobierno nacional. Fue muy bonito para mí, de verdad. Estamos en Mario Fernando Piano, ya volvemos con ustedes y con Danis Rentería, candidato a la alcaldía de nuestra ciudad. Cuando pienses en seguridad, piensa en Fortox, una organización de seguridad de talla mundial que nace con 30 años de experiencia protegiendo los sueños y el futuro de millones de personas. Fortox Security Group, el poder de proteger. Cali sigue convirtiéndose en la ciudad que todos queremos y en Constructora Meléndez nos sentimos orgullosos de contribuir en su progreso.
Porque llevamos más de 50 años construyendo proyectos donde se fortalece la amistad, se disfruta la vida y crece el amor. Te invitamos a conocer nuestros proyectos de vivienda, que también son proyectos de progreso e inversión en la ciudad que te enorgullece y a la que siempre quieres regresar. Visítanos en www.constructoramelendez.com. Mario Fernando Piano, te ve y te toca. Me gustan los vallenatos. Sí, señor, Bueno. escucharlo. Ah, debe ser un gran bailarín. Mire que no mucho, pues, además también por mi condición de cristiano, pues No baila de a mucho. no bailo de a mucho, sí, solo danzo las alabanzas los domingos en el culto, sí señor. Casado. Casado con una hermosa mujer que salva vida, con 2 hijos. ¿Que salva vidas? ¿Cómo así? Sí señor, ella es enfermera jefe y trabaja aquí en la clínica Sebastián de Belalcázar. Qué bien. ¿De dónde es ella? Ella es del Cauca, también de un pueblito que se llama El Tambo, pero lleva más de 30 años viviendo aquí y trabajando. ¿Y cuántos hijos? Tengo 2 hijos, una niña de 18 años que es Selección Colombia de patinaje, ya es campeona mundial. No me diga. Sí, señor. que Salió a la mamá. Yo diría que el papá, Ah. la mamá también fue deportista. Y un hijo de 13 años, Juan David, que está en una escuela de fútbol de aquí de la ciudad, le gusta mucho el fútbol y tengo la esperanza que a futuro le traiga mucha alegría a Cali, al Valle y a Colombia. La historia suya es una historia apasionante, magnífica, me parece. Además, es un ejemplo, es un modelo de superación de cómo una persona sale de ese pequeño caserío a la orilla del río y llega a donde ha llegado. Se nos ha ido el tiempo, sí, contando su historia, y no me arrepiento que así haya sido, porque es bueno que los televidentes conozcan qué hay detrás de la persona. Razón por la cual tenemos apenas 4 minutos para que usted nos cuente cuál es su plan de gobierno. ¿Usted qué propone a los caleños para que voten por usted? Claro, Mario Fernando, ¿qué le estamos proponiendo a todos los habitantes de la ciudad de Cali y los 15 corregimientos? Les estamos proponiendo un gobierno transparente, un gobierno diferente, un gobierno preocupado por la situación de inseguridad que vive la ciudad. Nosotros hemos dicho que el primer reto que vamos a asumir como alcalde de la ciudad de Cali es devolverle esa tranquilidad a todos los habitantes de la ciudad. Y hemos dicho de que estamos diseñando una política pública de seguridad inteligente, que vamos a construir un puesto de mando unificado, que de 1.500 cámaras vamos a pasar a 6.000 cámaras, pero también vamos a vincular la seguridad privada para que esas imágenes puedan llegar. Porque si alguien conoce de seguridad es usted. Por supuesto, y me acompaña el coronel Omar Pedraza, que es mi asesor de seguridad y que es experto también en inteligencia y seguridad urbana, y que estamos trabajando muy fuerte este tema de la seguridad, porque para mí de ahí se desprende todo. Después de la seguridad es la generación de empleo. Y hemos dicho, haremos algunas modificaciones del POT para liberar algunas zonas especiales y poder invitar a la inversión local, inclusive la nacional y la internacional, a traer las empresas que lleguen aquí a Cali para que pueda haber generación de empleo, que también es una de las grandes problemáticas que golpea muy duro nuestra ciudad. Lo otro es el tema de la movilidad, y hemos dicho, a Cali hay que pensarla a 50 años, no podemos seguir pensando en 4 años a ver qué puede hacer el mandatario de turno, ¿no? Y Cali, Mario Fernando, necesita el tren de cercanía, necesitamos articular el área metropolitana, necesitamos que Cali esté conectada con Palmira, con Jumbo, con Jamundí y Candelaria. Si nosotros logramos este tren de cercanía, seguramente la movilidad de la ciudad va a mejorar muchísimo, pero también hay que dejar listo, porque Cali hoy, el DANE dice que somos 2.200.000, yo creo que somos más sin retar la autoridad nacional,
pero Cali en 10, 20, 30 años va a tener 3, 4 millones de habitantes y nosotros vamos a necesitar un metro para Cali. Y hemos dicho que nuestro gobierno por lo menos que harán los estudios, la política pública para el metro que necesita la ciudad. También vamos a fortalecer el deporte, que fui deportista, que tengo hijos. ¿Basquetbolista? Luchador, yo fui selección Colombia ¿Cómo de así? lucha. No, qué peligro. Yo fui 10 años selección Colombia de lucha. No diga. En 10 años aquí nadie me ganó en el país. Conocí el mundo gracias a la lucha. ¿Y a dónde fue? ¿A qué tanta parte fue? Yo fui casi toda Europa, especialmente lo que se llaman las cortinas de hierro como Rusia, Uzbekistán, Kazajistán, Ucrania, casi todos estos países. Y también estuve en el África, estuve en Nigeria, y estuve en Asia, en Japón, en China, en la India. Estuve en los 4º Juegos Mundiales Militares, que es un evento más grande que los Juegos Olímpicos, porque a ese evento van todas las fuerzas militares del mundo. Vea, le hago una propuesta. El tiempo se nos agotó, pero esta entrevista no puede quedar así en punta. Vamos a tener una segunda entrevista, un segundo reportaje aquí con Danis Rentería, diga usted, dentro de 3 meses, por allá, para que nos cuente más ampliamente lo que es su proyecto político y lo que él quiere hacer con Cali en la eventualidad de que votemos por él. Entonces quedamos en eso. Dani, lo felicito. Cada día uno descubre facetas nuevas de una vida que bien vale la pena que usted la logre escribir y la logre testimoniar como un ejemplo para las actuales generaciones. Muchas gracias por estar aquí en Mario Fernando Piano. Muchas gracias, Mario Fernando, usted por la invitación a su programa. De verdad que muy contento. Hay mucho para contar y hay mucho para darle a Cali. Yo a esta ciudad le debo mucho. Esta ciudad me permitió vivir y por eso quiero que Cali me dé la oportunidad de gobernarla para mostrar y para desarrollar y devolverle toda esa gratitud que la ciudad me ha dado como en estos 23 años que llevo viviendo aquí en la ciudad, de verdad. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad. Y ya saben, próximamente, 2 o 3 meses, Danis Rentería aquí en Mario Fernando Piano. Hasta entonces. Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, te ve y te toca, te ve y te toca. Mario Fernando Piano, Mario Fernando